El video que acaban de ver se trata, como les decía, de un ejemplo que tiene un grado de libertad. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo que tiene 2 grados de libertad. Nos vamos a ir paso por paso, ¿no? Entonces, el siguiente el siguiente problema trata de lo que voy a explicar ahorita, que es la siguiente viga. Vamos a determinar cuánto valen las deformaciones angulares y lo vamos a hacer con el método de las rigideces. Es una viga con una carga distribuida y que tiene módulo de elasticidad y momento de inercia, ¿no? La viga tiene módulo de elasticidad, momento de inercia y además tiene una longitud L, ¿no? Entonces esta viga cuando se deforma, al aplicar la carga, pues va a tener una deformación más o menos así, ¿no? Entonces, del lado izquierdo va a tener una deformación angular que vamos a llamar teta 1 y del lado derecho va a tener una deformación angular que voy a llamar teta 2, ¿no? Entonces lo que hay que resolver es eso, cuánto valen las deformaciones angulares en esa viga. Voy aquí a poner el texto. Determinar las deformaciones angulares de la siguiente viga usando el método de las rigideces. Ujú. Entonces, como lo, como en el problema pasado, lo primero que hay que determinar en este caso es cuántos grados de libertad tiene la estructura. Aquí podemos ver, y se los comento, en todas las estructuras, nosotros, al menos en las estructuras reticulares, vamos a definir como grado de libertad, o para definir los grados de libertad, más bien, vamos a considerar los nodos. Es decir, en una estructura siempre vamos a considerar que lo único que se mueve son los nodos. Y como resultado de la deformación de los nodos, entonces vamos a tener la deformación de la estructura. O sea, en otras palabras, imaginen que tenemos una estructura así, una estructura reticular. Que puede ser un edificio, ¿no? Y ese edificio está empotrado en su base. Y bueno, tiene diferentes tipos de carga, lo que sea. Tiene seguramente cargas distribuidas, tiene cargas laterales, etcétera. Entonces, para con este método vamos a considerar que lo que se mueve como producto la aplicación de esas cargas, pues van a ser estos nodos, ¿no? Los nodos de la estructura. Entonces, yo primero voy a considerar que se mueven los nodos, ¿sí? Entonces, que por ejemplo este nodo se trasladó hacia este punto, ¿no? Este nodo se trasladó hasta este punto, este nodo se trasladó hacia acá, este nodo se trasladó hacia acá,
y así, ¿no? Sucesivamente, por el efecto de estas cargas. Entonces, eso es lo que voy a considerar que se mueve en la estructura. Una vez que ya sé cómo se mueven los nodos, pues entonces lo que tengo que hacer es unir, unir, considerando también las deformaciones angulares de los nodos, ¿no? Unir los nodos como quedaron finalmente después de aplicar la carga. Y entonces uniendo esos puntos, pues entonces puedo determinar cómo se deformó la estructura. Ujú. Entonces, por eso es importante la definición de grado de libertad, porque en función del grado de libertad son los movimientos que van a tener son los movimientos que va a tener la estructura. Entonces, por ejemplo, este marco pues tiene muchos grados de libertad. Los grados de libertad están en función del número de nodos, ¿no? Del número de nodos que se pueden mover, porque los nodos de aquí abajo, por ejemplo, los que están empotrados a la base, no se pueden mover, o sea, tienen grado de libertad, no tienen grados de libertad, ¿no? Estos de aquí. Entonces, por eso ya ni los conté, ¿no? Entonces, una vez que yo defino cómo se mueven los nodos, entonces los uno y sé cómo es que se formó finalmente la estructura. Entonces, en este caso, en este problema, ¿cuántos nodos tenemos? Pues tenemos dos nodos, ¿no? Tenemos este nodo y tenemos este otro. Entonces, entonces, Inge, ¿por qué ahí en su ejemplo de el que acaba de borrar dijo que no tomaba los nodos de hasta de abajo? abajo, porque no se mueven, o sea, si te das cuenta que este nodo, por ejemplo, el nodo de aquí arriba, ¿no? Se puede mover lateralmente, se puede mover verticalmente y puede girar, ¿no? O sea, cada uno de estos nodos tiene 3 grados de libertad. Pero Ah, este nodo de aquí abajo, pues así le pongas 1 millón de toneladas, teóricamente, no se va a mover a la izquierda, ni a la derecha, ni hacia abajo, porque está pegado al piso, ¿no? O sea, está empotrado, está rígidamente, o sea, su rigidez es tan grande, es infinita, pues que este nodo no lo vas a poder mover nunca. El de aquí abajo, este de la izquierda y el de la derecha tampoco. ¿Sí estamos de acuerdo? Ni sí, ya. siquiera va a girar, ¿no? Porque así lo consideramos. Cuando una viga o una columna está empotrada, consideramos que no hay ningún movimiento de ningún tipo. ¿Sí estamos? Entonces, por eso es que estos nodos no tienen grados de libertad. Entonces, yo nada más cuento los nodos que sí están sueltos, perdón, los nodos que sí se pueden mover, y en función de eso determino los grados de libertad de toda mi estructura. ¿Ok? Entonces, obviamente, a este ejemplo es el que vamos a llegar una vez que terminemos de explicar todo el método, ¿no? Pero como les digo, voy paso a paso, esa era la idea, ¿no? De que yéndome paso a paso ustedes lo comprendan más fácil. Entonces, en el video vimos el caso de una estructura que tiene solamente 1 grado de libertad, lo cual me lleva a establecer un sistema con una incógnita y lo puedo resolver despejando, como ustedes lo vieron. Ahora voy a ver este ejemplo que tiene 2 grados de libertad y que entonces va a implicar un problema un poquito más complejo, pero tampoco tan complejo, ¿no? O sea, tengo este nodo y tengo este nodo, pero además, debido al tipo de perdón, al tipo de apoyo, que es un apoyo fijo donde está este nodo y al apoyo donde está este otro nodo, a diferencia del empotre, aquí este nodo sí puede moverse, ¿no? Si le pongo fuerzas laterales del lado izquierdo, o sea, si existiera una carga lateral, por ejemplo, esta, este nodo no se va a mover, ¿estamos de acuerdo? Debido a esta misma carga distribuida va a generar una reacción, ¿no? Si pudiéramos nosotros transformar la carga distribuida en una carga que se aplica en los nodos, por más que le aplique una fuerza vertical a este nodo no se va a mover hacia abajo, ni hacia la izquierda, ni a la derecha. ¿Sí les queda claro? Pero en cambio,
si al aplicar yo esta carga distribuida, si yo, como les decía, pinto una crucecita antes de aplicar la carga y después de aplicar la carga veo cómo se rotó la crucecita, pues la crucecita se habrá inclinado, ¿no? Se habrá inclinado así. Y lo mismo acá, la crucecita que yo tenía originalmente, como la cruz roja, pues ahora va a quedar inclinada de este lado, ¿no? Va a quedar así. ¿Sí estamos? Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene la estructura? Bueno, pues como el nodo uno, voy a nombrarlo así, el nodo que está a mi lado izquierdo va a ser mi nodo uno y el nodo que está a la derecha va a ser mi nodo 2. Entonces, mi nodo uno puede girar solamente, no se puede trasladar ni horizontalmente ni verticalmente, pero sí puede girar. Entonces, eso es un grado de libertad de mi nodo uno. Y mi nodo 2 lo mismo, no se puede trasladar ni a la izquierda ni a la derecha, ni tampoco para arriba o para abajo. Pero en cambio sí puede girar. Entonces es un grado de libertad más este otro grado de libertad. Esta estructura tiene 2 grados de libertad. Los grados de libertad son en esta estructura igual a 2. ¿Sí está claro hasta aquí? Sin que. Bueno, entonces ya que definí que tengo 2 grados de libertad, ahora necesito definir otros conceptos que para ustedes son nuevos. En el método de las rigideces, el método de las rigideces consiste en, bueno, la rigidez, como ya lo vieron en el video, la definición de rigidez es la fuerza necesaria para que exista un desplazamiento unitario. Ujú. Entonces, sin embargo, para aplicar el método a cualquier problema, tengo que encontrar la rigidez en cada uno de los puntos que tienen movimiento. Entonces, pero lo tengo que hacer de manera ordenada. Esta estructura, como ya lo vieron, tiene 2 grados de libertad. Entonces tengo que aplicar la rigidez considerando cada uno de los puntos que se puede mover. Para ello, voy a considerar lo siguiente. Un problema que ya les había dejado de tarea hace tiempo en el primer capítulo del curso, que se podía resolver con el método de Castigliano incluso. Y trataba de lo siguiente. Era una viga, era una viga que estaba simplemente apoyada, simplemente apoyada de un lado y empotrada del otro. Era una viga así. Estaba, como les digo, empotrada de un lado y simplemente apoyada del otro. Entonces, esto me permitía que si yo aplicaba una carga, que le llamé en ese entonces M1, yo aplicaba aquí una carga M1, y entonces al aplicar esta carga, la estructura se formaba de la siguiente manera. Se formaba aquí, se generaba una pancita, y de este lado llegaba a la horizontal, ¿no? Entonces teníamos del lado izquierdo que una deformación angular, ¿no? Del lado izquierdo teníamos una deformación angular que así era el problema. Yo decía, determine o encuentre la fuerza M1 necesaria para que la deformación angular sea igual a 1. ¿Sí se acuerdan de ese problema? No sé si lo resolvieron, pero al menos quiero que se acuerden que lo dejé y lo planteé alguna vez. ¿Sí ya recordaron? Sin que. Ah, qué bueno. Entonces, esta era una deformación 1, que aquí el 1 se vio muy raro. Entonces, la deformación era 1, ¿no? Y había que encontrar, como les digo, cuánto valía M1. Entonces, si, no sé si no venía en el examen, ¿venía en el examen o no venía en el examen? No me acuerdo. No, ¿verdad? O No, sí eso venía. Ese no vino. Bueno, entonces,
bueno, independientemente de eso, lo dejé de tarea, entonces si lo hubieran resuelto o si lo resolvieron, se dieron cuenta que el valor de la fuerza M1 en estas condiciones para que se genere una deformación angular de 1, el valor del momento era igual a 4 EI en L. Evidentemente EI, pues el E de la viga y el I de la viga, ¿no? El momento de inercia y el módulo de elasticidad de la viga. Y L, pues es la L que, la longitud propia de la viga, ¿no? La misma que siempre hemos manejado, o sea, es esta, ¿no? La longitud de la viga. ¿Ok? Entonces, la, el momento M1, para que se genere una deformación unitaria, tiene que valer 4 EI en L. Ujú. Entonces, ¿por qué se planteaba esta circunstancia? Bueno, precisamente, primero porque es un problema interesante para resolverlo por métodos, los métodos energéticos o cualquier otro método, pero además porque, como yo les decía, este valor lo vamos a ocupar muchísimo en este método. ¿Y por qué se plantea esta condición de que esté fija de un lado y empotrada del otro? No es por capricho, es porque precisamente lo que yo necesito de esta viga es que se genere solamente una deformación y que esa deformación sea unitaria. Ujú. En este caso es una deformación angular. Yo necesito formar en una viga, plantear una viga donde solamente exista una deformación y que esa deformación sea unitaria, que todas las demás deformaciones sean iguales a cero. En este caso, por ejemplo, la deformación vertical no existe, aquí tampoco, ni horizontal, ni vertical, ni angular, pero sí existe una deformación angular en un lado y esa deformación además es igual a uno. ¿Por qué? Porque con eso voy a definir o establecer mi rigidez en esa viga. Este valor propiamente es el valor de la rigidez angular. Entonces, cuando yo hacía el problema para encontrar cuánto valía este M1, me encontraba con que de este otro lado se generaba una reacción que iba en el mismo sentido. Se generaba una reacción momento de empotramiento que iba en el mismo sentido y que valía, voy a ponerle M2 porque está en el nodo 2, valía 2 I en L. 2 I en L. Y también se generaban deformación, también se generaba una, pues una reacción vertical que iba para arriba en este lado y para abajo en este otro lado. Pero ahorita nada más me interesa platicar de estos, ¿no? Entonces, si se fijan, el momento M1, que es el que se aplica como carga, este valor, es que lo quiero. Bueno, este valor de M1, que es el que se aplica como carga, si se fijan, es el doble de esta reacción. Entonces, este momento de aquí se conoce como momento de transporte. Este es el momento. Y se llama así, así le ponían nuestros decanos, ¿verdad? Nuestros maestros los que fueron mis maestros y sus maestros, que manejaron mucho un método que se llama el método de Cross, definían este fenómeno como tal, como momento de transporte. ¿Por qué? Porque sucedía o parecía que si yo aplico una carga aquí, o un momento aquí angular, en estas condiciones, donde hay
un apoyo fijo y del otro lado está empotrado, pues pareciera que este momento se transporta porque gira en el mismo sentido, pero nada más llega a la mitad, ¿no? Entonces, si yo aplico aquí uno que vale 8, aquí voy a tener uno como respuesta, un momento que vale 4. Si aquí aplico un momento que vale 10, como respuesta voy a tener uno que gira en el mismo sentido, pero que vale 5, ¿no? Vale nada más la mitad. Entonces, este es un concepto nuevo para ustedes y es importante que lo sepan, ¿no? Es el momento de transporte. Em, Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, entonces, como les decía, este es el valor de la rigidez propiamente, la fuerza necesaria para que yo genere una deformación angular en estas condiciones es 4 EINL. Entonces, por lo tanto, esto es mi valor de la rigidez. Pero como tengo dos nodos, o sea, el nodo 1 y el nodo 2, no basta nada más con definir esa situación, sino que plantear, tengo que plantear lo siguiente. Aquí está mi nodo 1 y aquí está mi nodo 2. El método de las rigideces consiste, como les digo, en definir la rigidez en todos los nodos que tienen libertad de moverse. Entonces ya lo definí para mi primer caso, ¿no? Vamos a decir que esto es mi condición número 1. Voy a poner, esta la vamos a nombrar como mi condición 1. Y esa condición 1 se debe a la deformación teta 1. O sea, si se fijan, la única deformación que hay aquí es teta 1, ¿no? Es teta 1. Entonces, para teta 1 existe, le vamos a llamar, es la condición número 1. Ahora, tengo que plantear de manera sistemática mi condición número 2. ¿Y cómo creen que sea esa condición número 2? Bueno, pues va a consistir en plantear lo mismo, pero ahora en el nodo 2. Esta es mi condición 1 y aquí voy a poner mi condición 2. Esta va a ser mi condición 2, pero ahora entonces mi condición 2 consiste en lo siguiente. Mi condición 2 consiste en que ahora voy a aplicar el momento en el lado derecho. Voy a borrar esto. Y voy a cambiar las condiciones de apoyo, obviamente. O sea, ahora de este lado va a estar fijo y de este lado va a estar empotrado. Entonces, aquí va a estar empotrado. De este lado está empotrado. Y de este lado, del lado derecho, ahora va a estar fijo, ¿no? Entonces, eh, esta deformación teta 1 ya no va a existir, pero va a ser 0, ¿no? Y voy a aplicar ahora una carga en M2, o sea, mi carga ahora va a ser M2, ¿no? Y va a valer 4 EINL, de manera que entonces ahora genera una deformación unitaria en este lado, en el lado derecho, y del lado izquierdo, pues nada, ¿no? Entonces aquí ahora la deformación angular aquí vale teta 2 vale 1.
O sea, es el mismo problema que había puesto aquí en la condición 1, nada más que al revés, ¿no? Ahora aplico la carga en el nodo 2, entonces le llamo M2 y tiene que valer 4 ahí en L para que me genere una deformación unitaria. De manera análoga, entonces voy a tener como reacción, ¿cuánto va a valer mi reacción en el empotre? Si están poniendo atención, ¿cuánto vale? Para empezar, ¿en qué sentido gira la reacción? ¿Para dónde gira? Sentido horario, ¿no? ¿No? Sentido antihorario, ¿no? Lo acabo de decir acá, ese es el mismo problema. O sea, aquí esta giraba en sentido horario y la reacción gira en el mismo sentido, ¿no? ¿Sí estamos? Por eso se llamaba momento de transporte, porque este momento, hagan de cuenta que nada más se transporta o gira, o sea, como si se moviera de aquí para acá. ¿Estamos? Entonces ahora yo aquí aplico una carga y esa carga se va a transportar, pero nada más va a llegar la mitad. ¿Y esa mitad cuánto vale? Para empezar, como les digo, pues gira en el mismo sentido, o sea que va a ir así, ¿no? ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale este M1 ahora? Lo mismo que el de la condición 1, ¿no? 4 en L, No, 2 EI en L. así es. Vale 2 I en L, por el fenómeno que les acababa de explicar. Este momento va a llegar, se va a transportar, pero nada más va a llegar la mitad, ¿no? Entonces, si aquí era 4, ahora aquí va a ser 2. ¿Ok? Entonces, yo ya definí de manera ordenada en mi sistema las dos posibles condiciones donde puede haber movimiento en la estructura. Me estoy refiriendo a esta, ¿no? O sea, de esta estructura yo considero primero libero una y la otra la empotro, que es el primer caso. Esta está liberada y esta está empotrada. A partir de ahí defino cuánto valen mis valores de momento, considerando que solamente existe una deformación unitaria. Ahora, libero el otro nodo y empotro el primero. Aplico las condiciones necesarias para que se genere una deformación unitaria y entonces determino los valores de mis momentos. Entonces ya están consideradas las únicas dos condiciones que pueden existir de movimiento considerando deformaciones unitarias. ¿Ok? Eso es lo que tengo que hacer en el método de las rigideces. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? ¿En qué? Bueno, entonces ahora lo voy a escribir en términos numéricos, en términos matemáticos, lo voy a poner de manera ordenada. ¿Cómo le voy a hacer? Y aquí viene algo también muy importante que es nuevo para ustedes y que tiene que ver con la manera como vamos a nombrar las cosas o cómo vamos a numerar los nodos en este método. Va a ser de la siguiente manera. Va a ser así. Mm, Va a ser de la siguiente manera. Voy a la voy a voy a decir lo siguiente. Para mi primer condición, voy a decir que mi momento en 1, o sea, mi momento acá, mi momento 1, mi momento 1 va a ser igual a la rigidez que hay, es una K minúscula, que hay en el nodo 1. El primer subíndice indica el nodo, ¿no? Entonces voy a decir que es mi nodo
1, que es este, y el segundo subíndice se refiere a la condición. ¿Qué condición estamos manejando? Pues la condición 1. Entonces, la rigidez que hay en mi nodo 1 debido a mi condición 1, que va a multiplicar a la deformación que hay en mi nodo 1. Del video que acaban de ver, se definió también algo importante, que voy a escribir aquí, que dice que la rigidez es igual, perdón, la fuerza es igual a la rigidez. Y creo que lo vimos, bueno, sí venía venía en el video, ¿no? Hablé un poco también de la segunda ley de Newton, ¿no? Pero bueno, sí, la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero hay dos términos que son nuevos para ustedes. No sé si ya lo habíamos platicado, que es eh, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero también se tiene que adicionar la velocidad, perdón, la velocidad por el amortiguamiento. Esta es una psi, se ve muy fea. Ese es el amortiguamiento por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento. Entonces, lo que les decía, bueno, si nosotros ponemos la aceleración la ponemos en términos de X, pues decimos que la fuerza es igual a la masa por la segunda derivada de X, ¿no? Que es la aceleración. Luego, más el amortiguamiento por la derivada la primera derivada de la distancia es la velocidad, y luego la rigidez por simplemente el desplazamiento. Esto, ustedes ya lo conocían, la masa por la aceleración es igual a la fuerza, lo conocían de la segunda ley de Newton. Y este término, pues es nuevo para ustedes. Si llevan la materia de dinámica estructural, van a ver esto. Y ahorita en este curso vamos a ver esto. Entonces, ahorita me interesa solamente que se enfoquen en este término. Vamos ahorita a concentrarnos en este. Y entonces, quiero que lo tengan presente, que la fuerza, se me pierde, aquí está, que la fuerza, pues es igual a la rigidez por el desplazamiento. Ujú. Entonces, esto es nuevo para ustedes también, y incluso viene en el documento que les dije, ¿no? Y hasta el final. En el primer documento dice que la fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento. Entonces, ese término que están viendo ustedes aquí se replica acá, ¿no? La rigidez, K11, por el desplazamiento. Eso es igual a la fuerza, ¿ok? Pero para hacerlo completo me falta considerar un término más, que eso es lo que sucede en la rigidez en el nodo 1 para la condición 1, pero también hay una rigidez en en el nodo 2, que es este, para mi condición 1, ¿no? Y que multiplica a mi deformación en el nodo 2. ¿Sí estamos? Evidentemente esto vale 0, ¿no? Porque aquí la deformación θ2 vale 0. Pero para tener completa la ecuación y para explicar el método necesito desarrollar todo esto. Entonces mi fuerza M1 va a ser igual a mi rigidez que hay en el nodo 1 debido a mi condición 1 por el desplazamiento que hay en el nodo 1, más la rigidez que haya en el nodo 2 debido a mi condición 1 por la deformación que haya en el nodo 2. Ujú. De la misma manera establezco lo mismo para mi condición número 2. ¿Y cómo va a ser? Bueno, pues entonces ahora va a ser mi momento
2, o sea, mi fuerza, va a ser igual a, la rigidez que tenga en el nodo 2, como lo están viendo aquí, la rigidez que hay en mi nodo 2 debido a mi condición 2. Entonces va a ser K2, 2 por mi deformación que haya en el nodo número 2, o sea, teta 2, más la rigidez que haya en el nodo 1 para mi condición 2 por el desplazamiento que haya en el nodo 1. Ujú. Entonces yo ya tengo establecido todo lo que yo les había explicado con los puros dibujitos, por así decirlo, ahora lo estoy expresando en términos matemáticos, ¿no? Estas son mis ecuaciones de equilibrio, mi suma de fuerzas, ¿no? Así como nosotros en el método de las flexibilidades establecíamos un sistema de ecuaciones de compatibilidad, este va a ser mi sistema de ecuaciones de fuerza, sumas de fuerza, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Esto es nuevo para ustedes. No sé si hay alguna duda. Todavía no, Inge. Bueno, entonces, ya que establecí estas dos ecuaciones en términos algebraicos, ¿qué creen? Los puedo establecer para tener una mejor orden y un método más eficiente, los puedo establecer en términos de, ¿qué se imaginan? Pues en términos de álgebra lineal, ¿no? Entonces, voy a reacomodar mis ecuaciones para que sea más, bueno, esta, por ejemplo, la voy a escribir para que sea más, fácil de entender, la voy a escribir como, o sea, nada más voy a cambiar el orden de estos términos, que va a ser K12 por θ1 más K22 por θ2, ¿no? O sea, nada más moví este lo puse primero y este lo puse después, ¿no? Entonces ahora las puedo expresar en términos de álgebra lineal. ¿Y cómo? Pues simplemente los agrupo como M1 y M2 juntos en un vector, que va a ser igual a una matriz de rigideces que va a ser K11, K12, K21 y K22, que multiplica a un vector de desplazamientos, ¿no? Que es θ1 y θ2. Entonces, si ustedes tienen curiosidad, lo que ven es que si nosotros desarrollamos esta multiplicación, pues es K11 por delta1 más K12 por delta2, que es lo que tenemos aquí. Luego K21 por delta1 y K22 por delta2, ¿no? Entonces, así es como nosotros ordenamos en términos algebraicos, en términos de álgebra lineal, las ecuaciones algebraicas las ponemos en términos de álgebra lineal. Y más importante, volvemos a ver que se cumple lo que habíamos dicho, que esta es la fuerza, esta es la rigidez y este es el desplazamiento. Y entonces se vuelve a cumplir lo que habíamos dicho, ¿no? Que la fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento. Pero aquí está escrito en términos matriciales, ¿no? La fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Esto es el planteamiento general y lo pongo de esta manera porque, así como lo estoy planteando ahorita,
me va a servir para plantearlo en problemas más complejos, ¿no? Este es un problema muy sencillo, donde nada más hay una deformación angular y estamos trabajando con puras rigideces angulares, pero eventualmente lo vamos a ir creciendo, ¿no? Vamos a involucrar la rigidez al cortante y después la rigidez a la fuerza axial, y todas las vamos a combinar para resolver un problema que sea universal, o cualquier problema lo vamos a poder resolver con este método. Entonces, ahora simplemente voy a sustituir los términos en cada una de las, o sea, aquí está nombrada la rigidez, pero no sé cuánto vale. Yo ya sé que K11 es 4i en L, ¿no? Entonces voy a sustituir los valores para que quede de la siguiente manera. Entonces, escribo que M1 y M2, pues es igual a K11, que yo ya había visto que vale 4i en L. Y K12 valía, que era el momento de transporte, vale 2 en L. K12 y K21 son lo mismo, ¿no? Entonces también aquí es 2 en L. 2 en L. Y K22 vale lo mismo que K11, o sea 4 en L. Esos son los valores de mis coeficientes de rigidez que multiplican a mis desplazamientos, θ1 y θ2, ¿ok? Entonces, de aquí, ¿cuáles son las incógnitas? ¿Qué es lo que estamos buscando? El del problema original, ¿qué es lo que me decía? Determinar las deformaciones angulares, o sea, θ1 y θ2. Yo no sé cuánto vale θ1 y θ2, y es lo que estoy buscando. Pero entonces, ¿de dónde saco M1 y M2? Bueno, pues eso está bien nuevo para ustedes. Y para eso, para ello necesito definir o recordar un término que se llamaba momentos de empotramiento, ¿no? Y hay quienes les decían momentos de empotramiento perfecto. Y entonces lo pueden encontrar en la literatura como MEP. ¿Y qué son esas cosas? Bueno, pues estos momentos de empotramiento. Permítanme un segundo. Bueno, los momentos de empotramiento perfecto, eran unas cosas que, como lo siguiente. Si yo tengo una viga doblemente empotrada y está sujeta a la carga que sea, por ejemplo, una carga puntual. Entonces, aquí en los extremos se van a generar reacciones, ¿no? La reacción vertical pues es P entre 2, la reacción vertical aquí es P entre 2. Incluso creo que también dejamos problemas, ¿no? Al respecto. Pero aquí va a haber una reacción de empotre, ¿no? Que valía, si recuerdan, era PL sobre 8. PL sobre 8. Entonces, este PL sobre 8 es ni más ni menos que el momento de empotramiento. Ujú. Y este también. Ahora,
Existe también, ¿no? El siguiente caso, ¿no? Que, por ejemplo, si tenemos una viga que está doblemente empotrada y tenemos una carga distribuida, ¿no? Obviamente tienen L, ¿no? Vale. Cada viga tiene una longitud L. Esto también. Entonces aquí sus reacciones, pues, incluso lo vimos en algún problema en los métodos energéticos, ¿no? Esta vale WL sobre 2, la vertical, esta WL sobre 2. Y las reacciones angulares van en este sentido y vale por ahí, este caso vale WL al cuadrado sobre 2. El momento en potre de aquí vale WL al cuadrado sobre 2. Ujú. Entonces, eso es lo que me interesa, saber para diferentes tipos de viga y de diferentes condiciones de carga, me interesa saber cuánto valen estos valores. Y esos valores se llaman momentos de empotramiento. Entonces, ¿por qué me interesa saberlos? Bueno, obviamente estos no es de que se los tengan que saber de memoria, ¿no? Ya hay formularios y bueno, después de tanto manejarlo, uno se los aprende de memoria, pero en cualquier libro de mecánica de materiales vienen hasta el final, ¿no? Cuánto valen los momentos de empotramiento para diferentes tipos de carga, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirven? Bueno, pues me sirven para lo siguiente. En el problema, como les había dicho en un principio, ya borré el edificio, pero el problema consiste en que solamente puedo meter cargas y también solamente puedo analizar desplazamientos en los nodos, ¿no? Ya borré el dibujito, pero recuerdo que había puesto un edificio, ¿no? Había puesto un edificio donde había pintado los noditos, ¿no? Que había pintado que este tenía estos nodos y que esos son los nodos que se podían mover, ¿no? Entonces, así como nada más puedo evaluar que esos son los nodos o los elementos o las partes que se pueden mover en la estructura, de la misma manera, en esos puntos es en el único lugar donde puedo aplicar las cargas. Pero entonces, qué va a pasar cuando yo tenga una carga distribuida? Por ejemplo, que es algo bien común en los edificios, ¿no? Que yo tenga mi carga distribuida. ¿Cómo voy a aplicar esa carga? Si está en la viga, ¿cómo la voy a aplicar a mi problema si solamente puedo meter cargas en los nodos? Bueno, pues eso lo puedo hacer a través de los momentos de empotramiento, porque me van a servir de la siguiente manera. Si yo no puedo meter la carga o sea, la carga distribuida no la puedo meter porque solamente puedo meter lo que hay en los nodos, pues entonces lo que puedo hacer es decir, bueno, entonces yo voy a tener para el caso de mi viga que está simplemente apoyada, aquí está mi viga y tiene una carga distribuida, pero esa carga distribuida no la puedo meter. Entonces lo que puedo sí meter es el equivalente a las reacciones, pero en sentido contrario, ¿no? Voy a decir, bueno, pues entonces meto el efecto de la carga vertical como si fuera una carga, WL sobre 2, WL sobre 2, pero en vez de ponerla como reacción la pongo como carga. Y además el momento, muy importante. En vez de poner el momento en este sentido como reacción, lo pongo al revés y lo pongo entonces como una acción. Pongo así y digo WL al cuadrado sobre 12 es lo que voy a aplicar. Y de este otro nodo lo aplico aquí también, WL al cuadrado sobre 12. Entonces,
Entonces, lo que yo tengo aquí es exactamente igual a lo que tengo acá. Ujú. Y entonces eso es lo que voy a hacer en mi problema. Como yo no puedo meter la carga propiamente a lo largo de la viga, sí lo puedo hacer en los puntos específicos que son sus nodos. ¿Cómo? Pues invirtiendo los valores que hay de las reacciones en una viga empotrada, que conocemos nosotros como momentos de empotramiento. Nada más les cambio el signo y las aplico en los nodos donde lo necesito, ¿no? Entonces, en el caso de mi problema, ¿qué voy a poner aquí en M1 y M2? Pues voy a poner lo que corresponda a esos valores de empotramiento, que es en este caso WL cuadrado sobre 12. Entonces aquí, en vez de poner M1 y M2, voy a poner ya directamente los valores de los momentos de empotramiento, que va a ser menos W menos WL al cuadrado sobre 12 y WL al cuadrado sobre 12. Aquí, ¿por qué el signo más y menos? Bueno, porque vamos a considerar que así es positivo, ¿no? Entonces, en sentido contrario a las manecillas de reloj es positivo, entonces como actúa en el sentido de las manecillas de reloj, pues es negativo. Y el otro pues es positivo, ¿no? Y entonces ahora sí ya, de este sistema de ecuaciones conozco todo menos delta 1 y teta 2. Lo que hago es ahora invertir esta matriz de rigideces y multiplicarla por esta. Y así voy a obtener teta 1 y teta 2. Pero aquí lo vamos a dejar. Y continuamos después la siguiente clase, después del examen. Y no sé si hay alguna duda hasta el momento. No, Inge. Con respecto al tema, no. Bueno, con respecto a qué cosas sí hay. ¿Cuáles dijo que eran los temas que iban a venir en el examen, profesor? Este, mm, el método de la carga virtual y el método de la rigidez, de las flexibilidades. Ah, ok. O sea, con la tarea que Ah, dejé, ¿no? sí. Que son esos dos métodos, evidentemente, y el método o sea, los primeros métodos energéticos, Castigliano, carga virtual y demás, pues ya los habíamos evaluado en el primer parcial, ¿no? Entonces lo que falta por evaluar es perdón, había sido Castigliano, energía de formación, etcétera. Lo que faltaba por evaluar era, de todos esos métodos energéticos, era la carga virtual unitaria y el método, y bueno, eso ya era el último método energético y el método de las flexibilidades, que es el que acabamos de terminar hace poco, ¿no? Ok, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Entonces este tema lo continuamos. Todavía no terminamos el ejercicio, ya prácticamente lo terminamos. Aquí simplemente ya de hacer números para encontrar cuánto valía teta 1 y teta 2 y ya en eso aquí lo terminamos. Una de esas ventajas de este método, si se fijan, es que ya no usamos integrales ni diferenciales, ¿no? Ya nada más es sumas y multiplicaciones, nada más. No sé si hay alguna otra duda o algún comentario. No, profe. Bueno, pues entonces nos vemos en el examen, pero después continuamos con este tema, ¿no? Gracias, profe. Bueno, y por cierto, ya saben, ¿no? El examen va a ser como me preguntaron al principio, va a ser como lo hicimos la vez pasada, ¿no? Por Google Meets. Les voy a subir el examen
y ya ustedes van a tener el tiempo para resolverlo y me lo suben por el mismo medio como la vez pasada, tal cual, ¿no? Por Classroom, ¿no, profe? Dijo Mitz. Ah, sí, me equivoqué, sí, perdón, gracias, por Google Classroom, perdón. O sea, como Ah, fue la ok, vez sí. pasada, Sí, exactamente perfecto, igual. profe. Va. Profe. Bueno, entonces tomen precaución, lo que siempre hemos dicho de el tiempo para escanear y demás, etcétera, ¿no? Sí, está bien, profe. Bueno, pues entonces suerte, por favor pónganse abusados, no lleguen tarde, porque si no, o sea, no, el examen les va a llegar de manera automática como la vez pasada, entonces, pues, no, estén listos para ello, ¿no? Sí, que gracias. Bueno, entonces nos vemos el martes. Bueno, yo obviamente no va a ser clase, pero por ahí voy a andar, pero de todas maneras nos veríamos en clase el próximo jueves, entonces, ¿no? Sí, profe, entendido. Bueno, pues le subo la pizarra y estamos ahí. Suerte para el examen. Gracias, Inge. Gracias, profe. Hasta martes. Hasta el martes. Hasta luego.